Existe un vínculo estadístico entre la obesidad y los ricos y los pobres en países de todo el mundo. Sí, existe un vínculo estadístico entre la obesidad y los niveles socioeconómicos en muchos países de todo el mundo. En general, las personas con ingresos más bajos tienen una mayor probabilidad de ser obesas que las personas con ingresos más altos. Esto se debe en parte a que los alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes, como los alimentos procesados y rápidos, son a menudo más baratos y más accesibles para las personas de bajos ingresos. Además, las personas de bajos ingresos pueden tener menos acceso a instalaciones deportivas o recreativas y pueden estar más limitadas en su capacidad para realizar actividades físicas debido a su trabajo y estilo de vida. Sin embargo, también hay excepciones y variaciones en esta tendencia en diferentes países y regiones. Por ejemplo, en algunos países en desarrollo, la obesidad se asocia con una mayor riqueza debido a la disponibilidad de alimentos occidental y estilo de vida más sedentarios. Además, en los países donde la obesidad es más común entre los grupos de bajos ingresos, los esfuerzos para abordar el problema a menudo se centran en mejorar el acceso a opciones de alimentos saludables y fomentar la actividad física en comunidades marginadas. Existe un vínculo estadístico entre la obesidad y los ricos y los pobres en Sur Corea. Sí, existe un vínculo estadístico entre la obesidad y los niveles socioeconómicos en Corea del Sur. En general, las personas con ingresos más bajos tienen una mayor probabilidad de ser obesas que las personas con ingresos más altos. Según un estudio realizado en Corea del Sur en
2019 la prevalencia de obesidad en personas de bajos ingresos fue significativamente mayor que en personas de altos ingresos. Además, se encontró que las personas con educación universitaria tenían una tasa de obesidad significativamente más baja que las personas con educación secundaria o inferior. La falta de acceso a opciones saludables de alimentos y la falta de instalaciones deportivas o recreativas en las comunidades marginadas también se han identificado como factores que contribuyen a la obesidad en Corea del Sur. Además, los estilos de vida sedentarios y los trabajos que implican largas horas sentados también pueden contribuir a la obesidad en todas las clases socioeconómicas. ¿Cómo puede una persona pobre salir de la obesidad? ¿Debería renunciar? Aunque la obesidad puede ser más común entre las personas de bajos ingresos, hay estrategias efectivas para perder peso y mejorar la salud que son asequibles y accesibles. 1. Aunque los alimentos saludables pueden ser más costosos que los alimentos procesados y rápidos, hay opciones asequibles disponibles. Las frutas y verduras congeladas son a menudo menos costosas que las frescas y pueden ser igual de nutritivas. También se pueden encontrar opciones de proteína magra a precios razonables, como huevos y frijoles. 2. Cocinar en casa puede ser una forma más asequible y saludable de alimentarse que comer fuera. Las personas pueden ahorrar dinero y controlar mejor los ingredientes y la cantidad de calorías en sus comidas. 3. No es necesario un gimnasio caro para hacer ejercicio. Las personas pueden hacer ejercicio en casa o
al aire libre, como caminar o correr, hacer yoga o entrenamiento con pesas improvisadas. 4. Hay organizaciones comunitarias y gubernamentales que pueden proporcionar recursos asequibles para la actividad física, como programas de ejercicios gratuitos o de bajo costo en parques públicos. 5. Obtener apoyo de amigos, familiares o grupos de apoyo puede ayudar a mantener la motivación y el compromiso a largo plazo. Las religiones practican el ayuno. ¿Para qué efecto? El ayuno es una práctica común en muchas religiones y se realiza por diversas razones y efectos. Aquí hay algunos ejemplos. En el Islam, el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán es uno de los 5 pilares de la fe y se realiza como una forma de purificación, autocontrol y acercamiento a Dios. En el cristianismo, el ayuno es a menudo practicado como una forma de penitencia, reflexión y acercamiento a Dios. También puede ser practicado como parte de la cuaresma o antes de la celebración de ciertas festividades. En el judaísmo, el ayuno es practicado en ciertos días sagrados como Yom Kippur, el día de la expiación, como una forma de arrepentimiento y purificación. En el hinduismo, el ayuno se realiza por diversas razones, como una forma de purificación, devoción a los dioses y para promover la salud y la longevidad. En el budismo, el ayuno puede ser practicado como parte del entrenamiento espiritual para cultivar la concentración y el autocontrol. En resumen, el ayuno se practica en muchas religiones para
propósitos espirituales, físicos y emocionales. Quiero bajar de peso, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Como mucho. Hay muchas razones por las cuales puedes estar comiendo más de lo que necesitas y teniendo dificultades para bajar de peso. Algunas posibles explicaciones incluyen 1. Los desequilibrios hormonales como la resistencia a la insulina o el hipotiroidismo pueden causar un aumento del apetito y una disminución del metabolismo, lo que dificulta la pérdida de peso. 2. Si estás acostumbrado a comer alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes, como alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas. Es probable que consumas más calorías de las que necesitas. 3. El estrés emocional puede afectar tu apetito y hacerte sentir más hambriento de lo normal. Además, muchas personas tienden a comer en exceso cuando están estresadas o ansiosas. 4. La falta de sueño puede afectar tus niveles de hormonas reguladoras del apetito, lo que puede hacer que sientas más hambre y tengas más antojos. 5. Algunos medicamentos como los antidepresivos, los corticosteroides y los antipsicóticos pueden aumentar el apetito y hacer que sea más difícil perder peso.